Muy buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a un día de capacitación y conocimiento. Vamos a esperar justamente, acaba de incorporarse el licenciado Miguel Ángel. Bienvenido, bienvenido. Sí, muy buenas noches, le escucho bien. ¿Y ustedes cómo me escuchan por allá? Sí, también le estamos escuchando muy bien. Damos la cordial bienvenida a este día de capacitación, a este día donde vamos a adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, estimado Miguel Ángel, no sé si es que vamos a iniciar. Tenemos 5 participantes o esperamos unos segundos mientras se integran los demás participantes. ¿Me Sí, confirman? vamos a esperar un poquito, siempre dándoles la bienvenida a los que ya están, se incorporan. Creo que con el mismo entusiasmo que lo han hecho durante ya esta segunda semana, las 2 semanas que llevamos. Y esta noche pues vamos a tener un cierre. Nos quedan preguntas, nos quedan inquietudes pendientes, pero ya estableceremos un modo de ayudarlos y resolver los casos que consideren ustedes importantes, que les sigamos orientando a través del instituto y la carrera que ustedes muy atinadamente han escogido para el servicio de la Hola, comunidad. hola, buenas noches. Adelante, buenas noches, Estrella. Aquí comienza a aparecer nuestro tema. Ya vamos entonces ya a empezar a compartir la pantalla para poder trabajar. Tenemos visualizado el material. Hola, hola. Sí, licenciado, sí se observa. Muy bien. Aquí tenemos entonces estas imágenes que el sistema o el aparato que vamos a estudiar y al cual vamos a darle tratamiento es el sistema óseo muscular. Por dentro de nosotros tenemos la estructura que ya en la lección que nos tocaba aprender la anatomía básica decimos que era importante el sistema esquelético, el que sostiene el cuerpo y a los órganos. Aquí vemos entonces lo importante que es este sistema y algunas afecciones de cómo puede sucederle algo en cuanto a lesiones y traumas. Entonces tenemos unos términos importantes en las lecciones de esta noche. Por ejemplo, los traumas, los cuales son los más graves, las fracturas propiamente dichas, las dislocaciones, las luxaciones, esguinces y desgarres. Entonces, esto es lo que vamos a tratar ahora y como siempre vamos a empezar con un caso, el concepto, perdón. El concepto de las fracturas tenemos que son lesiones, igual que son las heridas, y igual que son las quemaduras, son lesiones. Pero en el caso de las heridas afectan a los tejidos, ¿verdad? A la piel, las quemaduras, y también en el caso de la respiración o la situación cardíaca afecta al sistema sanguíneo y al sistema, hemos dicho, respiratorio. Entonces son tipos de traumas distintos. A veces vienen, cuando decimos la palabra politraumático, quiere decir que no solo está herido, también tiene problemas con el sistema cardíaco, también tiene una herida, una quemadura. Es decir, viene el mal en combo, ¿sí? Entonces son lesiones que afectan a los huesos y son provocados por varias causas, ¿no? Principalmente o así en su forma de presentarse. Cuando nosotros utilizamos malas posiciones de nuestro cuerpo o las extremidades, las ponemos en riesgo por abrir una reja, metemos los brazos o las manos donde después no pueden salir, o por sacarlos con violencia nos vamos quebrando los dedos, nos vamos torciendo.
cuando bajamos pendientes, normalmente de las chicas que usan tacos, se lesionan los tobillos y otras lesiones por el no adecuado uso de nuestro cuerpo, dar saltos inadecuados, etcétera. Pensar que estamos en la plenitud de la juventud, entonces tenemos lesiones en los huesos, ¿sí? Y a veces también por cargar pesos, ¿no? Nosotros tenemos problemas en la columna, problemas en todo el sistema, en los brazos, etcétera, ¿no? Y así mismo también tenemos la posibilidad de que no solamente por nuestra causa nos lesionemos, sino que alguien hace un aplastamiento, una presión, ¿no? O caemos, o en los accidentes de tránsito, ustedes saben que el trauma va dirigido pues a todo el cuerpo y lo más peligroso es la cabeza, la columna, y aunque sea las extremidades o un dedo que nos hagamos daño, esto tiene dolor, tiene gravedad, nos causa problemas. Y asimismo como las quemaduras, unas fracturas nos van a dejar huellas para toda la vida. Este servidor tuvo una vez una lesión de este tipo, una caída, me cayó un peso encima. Después les cuento la historia completa y tuvieron que hacerme una operación porque la tibia se había roto y ahí vivimos con unos 5 tornillos sintéticos para poderlo sujetar. Gracias a Dios la ciencia avanzó mucho, la forma de tratarnos y todo eso, y estamos bien, pero otros no han corrido la misma suerte. Algunas personas ustedes ven que tienen que usar prótesis porque han perdido miembros, los huesos no han quedado como antes, algunos le han tenido que sacar una parte del hueso que se dañó, se enfermó, se cortó y le ponen un pedacito adicional, un taco. Entonces, compañeros, las fracturas son lesiones que afectan a este sistema. Vamos a avanzar. Ahora sí vamos a pedir la ayuda de una dama para que nos diga cuál es la clasificación de las fracturas más conocidas en todos los manuales y todas las instrucciones que se dan para conocer el tipo de fracturas y se las vamos a explicar. Le agradezco que intervenga una damita. Mabel, Fracturas, sí. adelante. Fracturas se clasifican en incompletas, completas, única, conminuta, múltiple, articular, abierta o expuesta. Muy bien, vamos a explicar la primera clase de fractura. La incompleta es cuando el hueso no se parte totalmente, no se separa, sino que queda, como decimos vulgarmente, astillado, ¿no? Y entonces no se ha completado la rotura del hueso. Esta es una lesión incompleta. Hagamos la comparación de una rama de una planta. Queremos quebrar la rama, ¿verdad? Se quiebra la parte de arriba, pero se queda sosteniendo en una parte de abajo. Ocurre con frecuencia cuando rompemos, en este caso, ramas o pedazos de madera, ¿no? Entonces esa es una fractura incompleta donde no hay la separación, pero sí hay fisura, ¿verdad? Hay una rotura que se marca bien en el hueso y podemos visualizarlo ahora por la tecnología de los rayos X. Hasta ahí es la fractura incompleta. Luego tenemos la fractura completa. Aquí sí, en este tipo de fracturas, el hueso se rompe totalmente y lo podemos visualizar aquí, ¿no verdad? Aquí en esta parte ustedes ven que debió el huesito estar acá, pero se movió, incluso aquí todo está movido, estos huesos, más o menos por las costillas. Y tenemos
Aparte de las fisuras, tenemos la rotura total. ¿Ya? Luego tenemos única. Única nos referimos a la fractura es solamente de una pieza ósea, de un huesito. De los tantos huesos que tenemos en el cuerpo humano, ¿no? Por ahí nos hablaron de 206, 207, 208. Ya hay que precisar esa cantidad, pero no importa, para nuestro estudio es que los huesos, en este caso, cuando dice la fractura única, solo se ha roto un hueso. No, de los huesos, por ejemplo, más conocidos, decimos la tibia, el peroné, los carpos de los dedos, los metacarpos, etcétera, ¿no? O a veces tenemos las fisuras o fracturas craneales. Entonces, cada lugar que se lesione tendrá un nombre, si es el frontal, el occipital, el parietal. Ya, por eso es que es muy importante que nosotros no digamos cuando ya tenemos que hacer este trabajo, al ladito de la oreja, dice el hueso que está al lado de la oreja. No, tiene que decir precisando si es parietal, no, si es el occipital, atrás, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener lo mismo en el resto de la estructura, tenemos que decir el número de la costilla que está fracturada, el lado de las costillas, ¿no? Y los huesos de las extremidades que están debidamente determinados. Lo mismo en la parte de las vértebras, a qué altura están numeradas las vértebras, los huesos últimos, coxis, etcétera, ¿no? Entonces debemos tener esa precaución de conocer la anatomía. Fractura única, se rompió solo un hueso. Atención a la conminuta. La conminuta es que sí, prácticamente el hueso se rompe, pero entre uno y otro quedan astillas de hueso, conminuta. Hagamos cuenta que nos están diciendo con partes mínimas agregadas. Entonces, de pronto, el hueso aparentemente parece que no se hubiera quebrado todo porque quedan los restitos, ¿no? Los pedacitos que eran parte de la totalidad del hueso. Esos pedacitos hacen que califiquemos a la fractura como conminuta, ¿no? Con pedacitos de hueso. Ya, entonces eso seguramente causa mucho dolor porque los huesos están también pegados por tejidos y si se mueven van a causar la molestia, el chasquido, ¿no? Entonces, igual todo tipo de fractura nos va a provocar dolor. Así es, compañero. Avanzamos a la fractura múltiple. Suponemos y todos están pensando, claro, la única es única y la múltiple son varios huesos. Como el caso de aquí que tenemos. Los huesos inclusive se han movido totalmente y como que no vemos claro el mapa del esqueleto y tenemos este caso de la fractura múltiple. La fractura articular, saben que nosotros al ladito de los huesos tenemos los llamados tendones, ¿verdad? A que aparte de que se rompe el hueso, se corta ese tejido, ¿no? Que nos ayuda también a sostener y a dar la movilidad, ¿no? Y como que dice que también alimenta o es el medio para que el hueso esté haciendo su función. Son las articulaciones, son las que nos permiten doblar, por ejemplo, los brazos con los codos, ahí hay articulaciones, las rodillas, nuestras partes inferiores, ¿verdad? Ahí existen este tipo de articulaciones, en los hombros también, ¿no? Entonces, de eso dice articular es porque aparte de romperse el hueso, se rompieron las articulaciones adyacentes. Y la generalmente calificada como una fractura abierta es la que nos permite ver que el hueso se salió. ¿No? Esto es común cuando las partes inferiores, las extremidades inferiores se rompen o los brazos. Entonces ahí vamos a ver cuadros patéticos de fracturas. Entonces nosotros vemos que el hueso se sale, astillado o no, y va acompañado de una herida, de una hemorragia
por lo que este mismo hueso se ha quebrado, es abierta. O expuesta porque en este caso el hueso está, digamos, a la intemperie, ya no se sostiene ni con la piel, ni con las articulaciones, ni está en el lugar que debiera estar el hueso. Entonces, por eso se expone hacia el exterior. ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? Bien, entonces, continuando, las fracturas se clasifican en esta lista que hemos descrito y hemos podido explicar. Licenciado, buenas noches. Adelante, compañero, dígame. Hermano Santillán, tenía bloqueado el micrófono, por eso no podía ni hablar ni explicar ni nada. Estás bienvenido. ¿Quieres preguntar algo? Sí, estaba hablando de que estaba escuchando de las fracturas y siempre cuando hay un accidente de tránsito, sí, ahí los paramédicos de las ambulancias, cuando llegan a en las ambulancias hacia el sitio de los accidentes, siempre a veces dicen cuando está fracturado que tiene una fractura expuesta. Sí. ¿Qué significa? O sea, ¿cuándo es una fractura expuesta? Cuando el hueso ha atravesado la piel pero para afuera, porque a veces las fracturas están, decimos una fractura cerrada, está en el mismo marco. Vamos a poner el asunto de una pierna, ¿no? Parece que la pierna está bien. Cuando el hueso se ve. Sí, parece que la pierna está bien, pero si tú le alzas o quieres moverlo, eso se va para un lado. Hemos visto en la lucha libre, en los futbolistas, a Toño Valencia, ¿se acuerdan lo que le pasó? Cuando él quiso seguir corriendo, la pierna se le doblaba como caucho. Entonces, en este caso, no fue abierta, no se le salió el hueso, pero miren cómo quedó la pierna de este joven, ¿no? Y así de otros. Si se sale el hueso que rompe la piel, porque al quebrarse queda como un cuchillo, ¿no? O también el accidente era tan grave que fue dañando la piel, todita la piel de las costillas se abrió como un chaleco y podemos ver el sangrado, decimos vulgarmente la mantequita, la grasa que hay en el cuerpo. Entonces, esta es una fractura abierta o expuesta. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, compañeros. Si no hay otra pregunta para avanzar. Bien, seguimos con las fracturas. Las fracturas tienen señales y tienen síntomas. Las señales, les recordamos, lo que nosotros podemos ver, y los síntomas, lo que la víctima puede decirnos, puede sentir. Nosotros no podemos sentir por ellos, ¿sí? Entonces, vamos a las señales, si me ayuda una dama. ¿Hay damas? Yo le ayudo, mi estimado. Adelante. Correcto. Tenemos las señales y los síntomas. Dentro de las señales tenemos los hinchazones, los amarrotamientos, los chasquidos y la deformidad. Ya, ahí ¿Y tenemos. los síntomas son Sí. los señales? Siga con los síntomas. Correcto. En los síntomas, dolor, tumefacción, impotencia, función. Y aquí me ha faltado una L, es funcional. Bueno, ahí estamos. Bien, compañeros. La hinchazón lo comprendemos. Cuando hay fracturas se va a hinchar el miembro, ¿no? Se va a hinchar. Ahí es donde en el tratamiento nos recomiendan poner compresas, poner hielo enseguida para desinflamar, llamamos. Pero se nota la fractura, decimos,
Cuando dice, ay, ay, no puedo mover mi pierna y está hinchada, ¿qué debemos sospechar nosotros? Fractura. También puede ser una contusión, pero es preferible sospechar que hay una fractura. Lo mismo, si la piel está amoratada, es más seguro que haya fractura. Si tú mueves ese miembro afectado que no puede tampoco mover la persona, y se va a sentir un chasquido, es decir, un traqueteo de los huesitos, ¿verdad? Entonces ahí es seguro que el chasquido, perdón, que la fractura está presente. Y además la víctima va a decir, ay, no soporto, no me toque, déjame, me vas a matar. Esa frase siempre la van a oír, me vas a matar, y uno no va a matar, va a salvar. ¿Ya? Y la deformidad es característica de toda fractura. Incluso nosotros vamos a ver graficado en las lesiones de fractura miembros que se ponen patéticamente horribles, ¿no? Porque a veces el hueso, tanto de los brazos y las piernas, se han partido en varios lugares. Entonces esa pierna queda prácticamente como un acordeón, un rompecabezas o un laberinto, ¿no? Bien difícil la estructura y nos vamos a asustar de cómo quedan los pies torcidos, las manos por aquí. Entonces debemos estar ya un poco preparados para ver esto y para ver lo que no hemos visto nunca. ¿Sí? Solo en la realidad podemos sentir esto. No queremos tampoco que ustedes vean en la vida real todo. Si no vemos tanto o mucho, pues, pero ya sabemos que cuando hay un accidente, nosotros que vamos a estar de pronto en carretera o nos van a llevar a hacer informe o vamos a presenciar o por algún motivo vamos a estar en ese campo. Entonces nos preparamos anímicamente, psicológicamente, a ver lo inverosímil, lo insólito y lo difícil y triste que le pasa a las personas. Entonces estas son las señales de las fracturas que podemos visualizar y sospechar. Aquí viene abajo un anuncio o una precaución importante. Dice, ante la presencia de estas señales y síntomas, dice, si no los viene todos, no importa, si no, no vamos a esperar que tenga todo para decir, ah, no, sí es fractura. No, basta uno para sospechar que es una fractura y actuar. Ya vamos a ver qué se debe hacer con una fractura. Explicamos el dolor de la víctima. El dolor es muy fuerte porque los tejidos, los huesos están seriamente afectados y le van a causar a uno ese inmenso dolor. No, así como cuando aún nos clavemos un alfiler, un imperdible, una grapa, nos causa dolor, ¿no? Y enseguida nos salen unas palabras bien bonitas, ¿no? Asimismo, el fracturado, prepárense a escuchar también de todo, porque si uno les toca, la gente no está guardando la compostura o la educación, sino que le salen cositas muy lindas, ¿no? De su vocabulario florido. Ya, entonces, eso es el dolor, ¿no? Por eso algunos niños a veces preguntan, cuando el papá o el tío está trabajando y se da un martillazo y le pregunta si de ese dedo salen las malas palabras, ¿no? Imagínense. Vamos a hablar de la tumefacción. ¿Qué es la tumefacción? Es como vulgarmente decimos, se quedó tieso, está duro, ¿no? En este caso, hasta los músculos se ponen cómplices de la fractura y están duros, ya no se puede mover, ya porque se han afectado también las articulaciones, están resentidas en este caso y no se puede mover el miembro que ha sido triturado, doblado, o hemos hecho una presión inadecuada, ¿no? Entonces la fuerza de nosotros a veces es tal, peor si estamos con coraje, ¿no? Entonces no sentimos la adrenalina
hace que pensemos que podemos hacer cosas muy fuertes y obligamos a quebrarnos. No. Como alguien yo he visto que se desquita con las cosas, otro le cae a puñetes a las paredes, a los postes. Ahí es donde nos pueden pasar estas situaciones de fracturas y todo. Y quedamos después averiados con una tumefacción en los puños, donde nos haya pasado esto. Y luego, aquí está claro de que uno de los síntomas, cuando tú le dices en la prueba que estamos revisándole de la cabeza a los pies, a ver, ¿puedes mover bien la cabeza? No, me duele. El hombro, no me toques por ahí, me duele. Y uno le dice, mueva los dedos de las manos. Ahí te va a decir, ay, aquí el dedo gordo me está dando, eso no puedo. Ya, o toda la muñeca, o toda la mano queremos moverla y dice, no puedo, ahí no, ay, por favor. Ya, entonces la impotencia funcional, cuando uno hace la prueba, sin tocarlo, uno le dice, mueva por su cuenta. Mueva los pies, los dedos de los pies, si los puede mover. Entonces, no, ni me toque, lo mismo. Puede mover la parte baja del pie, perdón, de la pierna, entre la rodilla para allá, no puedo. Más aún si puede alzar las piernas. Entonces no vamos a hacer tampoco en el examen que nos mueva todo. Sencillamente ya vamos haciendo preguntas y sospechando lo que le puede estar pasando. Entonces las fracturas tienen señales y tienen síntomas propios. Así hemos diferenciado todas las lesiones anteriores. Las heridas tienen síntomas propios, ¿no? Las quemaduras tienen síntomas propios. El shock tiene síntomas propios. El desmayo tiene síntomas propios. El ataque cardíaco, pocos síntomas porque a lo mucho nos va a dar quejido la persona y no tiene tiempo para más. Pero sí tenemos las señales para cada una de estas lesiones. Vamos avanzando. Un caballero que nos lea este capítulo de los traumas. O sea, miren, estamos primero conociendo las fracturas, pero en un accidente ya enseguida cambian de nombre, porque no es solo la fractura, es un trauma. Trauma significa un conjunto de... sí, para reconocerlos. De dolores, un conjunto de lesiones en una parte. Entonces, estos traumas se producen de esta manera. A ver si nos ayuda un caballero con el trauma que estamos presentando. Buenas noches. Vamos, Vladimir. Trauma craneoencefálico. Se presenta con la pérdida de la conciencia, shock, vómito, fiebre, alteración de pulso, cambio de ritmo respiratorio y trastornos neurológicos. Leve, moderado, grave. Muy bien. Entonces vamos a tratar primero el trauma cráneoencefálico, que es el más grave. Por eso lo hemos destacado y lo estamos presentando con todos sus componentes. Se presenta con la pérdida de la conciencia. Está inconsciente normalmente y no va a responder. Vemos los síntomas del shock, que es el sudor. Más aún si hay vómito, ¿verdad? Sabemos que habiendo esto, shock, inconsciencia y vómito, se tiene que haber golpeado la cabeza, ¿no? Entonces estamos hablando del trauma cráneoencefálico. Trauma es eso, una afección provocada por algo. ¿Por qué puede haber trauma encefálico? Por la caída en un choque de tránsito, por la presión que ejerció el otro vehículo o los cuerpos que chocan y producen este daño al ser humano. Entonces vamos a ver fiebre cuando palpamos con nuestra manito la frente o el cuello de la víctima y le vemos medio colorado, entonces ya sabemos que está con fiebre. Y si le tocamos el pulso, se va y viene, ¿no? Hay cambio de ritmo respiratorio, además está respirando bien y después comienza la agitación, ¿no?
Y los trastornos neurológicos es la mirada, si logra despertarse un poco, la mirada perdida, ¿no? Si sale de la inconsciencia, va a decir, Rambo, y usted no se llama Rambo. Va a identificar cosas o va a decir perro, gato, y usted no piensa que lo está vacilando, pero no es así. Es enseguida que su conciencia ya no está equilibrada. Está un poquito en otro mundo. La lesión fue tan grave que provoca los trastornos neurológicos que obligan al sistema nervioso a los famosos mecanismos de defensa, que es hablar, gritar, decir algo, ¿no? Decir a la persona siempre se expresa de alguna manera. Entonces, este trauma, cuando es de la cabeza, es de consideración, pero los hay de todos modos y de toda intensidad. Un trauma leve es el golpe, el chichón que aparece, ¿no? ¿Verdad? Eso hablamos de la hinchazón. Si es en una parte del cuero donde no se puede hacer chichón, por ejemplo la cara, va a haber la inflamación. Por ejemplo, cuando te dan un puñete en el ojo, ¿qué es lo que primero aparece? La gafa morada que llamamos el ojo, el amoratamiento del ojo, o cuando las lesiones son distintas, los colores de la piel se pone o verde o medio negruzco. Entonces depende de la intensidad. Estamos hablando de traumas leves. Un puñete es un trauma leve, pero no deja de ser un trauma. Un trauma moderado, ya, o sea, no es tan simple, va creciendo su intensidad. Ya en este caso, ahora que hay manifestaciones y todas esas cosas, alguien lanzó una piedra y a pesar de que la gente que está tratando de contener esa manifestación tenga casco, tenga el escudo, la bendita piedra se atraviesa y le alcanza a lastimar quebrándole las gafas, que le salvó la vista o le complicó la vista, porque si le quebró un vidriecito de la gafa va a introducirse en el párpado, en el ojo, y miren, una simple piedrita nos causa un mal muy grave para los compañeros que están cumpliendo su deber, ¿no? O al revés, el policía le da un toletazo mal puesto en alguna parte por darle en un brazo, le sale dando en la cabeza. Mínimo hay chichón gratis para 3 días, ¿no? Entonces miren ustedes, estamos hablando de lo moderado y uno grave, los traumas que ya son piedras grandes que la gente hace, da garrotazo, el conocido bate que llevan los choferes, la mayoría de choferes llevan un batecito porque no puede llevar pistola, pues. Entonces el pretexto es, ¿y ese bate? No, que voy a jugar. Y la gente ni juega esa cosa por acá en nuestras tierras. No, en Guayaquil había el béisbol y todo eso, pero el bate lo llevan como un arma. Entonces, un batazo sea de madera o de aluminio, lo puede haber de un buen Guayacán, imagínense la intensidad. Entonces, de eso se trata, de que midamos. Y dice que también cuando hay traumas en el cráneo, en alguna parte, aparecen hematomas. ¿Quién me explica qué son los hematomas? Eduardito, estoy dando una clase, yo te llamo luego. A ver, ¿quién me ayuda en decir lo que es un hematoma? El licenciado, para leer. Santillán. Adelante, Germán. Más traumas y fracturas. No, todavía no. Quiero que me ayuden a decir qué es un hematoma. ¿Se han oído esa palabra? El hematoma, un golpe. Es un hinchazón. En cualquier parte del cuerpo. Bien. Es la que produce Un hinchazón. chichón. Ya, ¿sí o no? Una bola de sangre. Muy bien. ¿Cuál es esa chica para darle un premio? Yo. Usted sabe de bolas, ¿no? Bueno, dice la niña que es una bola de sangre. Bueno, hablando ya técnicamente, sería la acumulación de la sangre en una
parte determinada en la superficie, que no se rompe, ¿no, verdad? Si ya el hematoma se rompe, ya es herida, porque se corta la piel. Pero como el golpe fue entre el músculo, la piel y el hueso, la sangre se acumula como para decir, ay, ahora me aguanto aquí porque me hicieron daño. Entonces, el hematoma es esa acumulación de sangre. Y primero es rojo, después se puede amoratar, y después parece que se infecta la sangre, etcétera, y llegamos a lo más grave que serían, ¿cómo se llama la infección total de la sangre? Me estoy olvidando. Bueno, ya vendrá. Entonces, es grave eso, ¿verdad? Ahora sí, el compañero que iba a intervenir leyendo los demás traumas y fracturas. Germán Santillán, licenciado. Adelante, Santillán. Más traumas y fracturas. Trauma de columna vertebral. Trauma de columna cervical. Trauma de columna dorsal. Trauma de columna lumbosacra. Trauma de tórax. Fractura de costillas. Trauma de extremidades. Muy bien. Si ven cuánta cantidad hay de traumas, ¿no? Entonces, miren, ya aquí estamos describiendo por la parte donde se afecta. La columna vertebral, hay personas que han hecho esfuerzo o le cayó un gran peso encima. No solo le dañó los brazos, sino que lo que más sostiene al cuerpo es la columna. Por eso vemos a los obreros, a los trabajadores que cargan paquetes y todo, ahora ¿qué usan? Un cinturón de seguridad, un fajín, ¿verdad? Los hay sencillos y los hay de cuero cuando los pesos son más grandes. Eso parecen luchadores, pero ¿qué están haciendo? Protegiendo su columna. Lo mismo cuando hacemos ejercicios físicos, los instructores de cultura física o entrenadores o instructores militares le dicen, la columna en buena posición, no hacer los ejercicios en forma inadecuada. Es lo mismo que le decimos los maestros a los niños, que siempre que le hacemos ejercicio ellos quieren bromear. Entonces se colocan de una manera no adecuada. Entonces le decimos, respete la posición, porque el cuerpo, en vez de hacer el ejercicio que le aproveche, le va a deformar el cuerpo. Por ejemplo, los niños que cargaban, pues ahorita no van a clase, todo en el escritorio, cargaban unas mochilas que parecían que se iban a la guerra. Se olvidaban del horario y llegaban con todo el peso de la mochila, más la lonchera y el agua y no sé qué más. Entonces, eso se le ha dicho y teníamos que a veces hacer un sopeso en la entrada de los niños para que no se dañen las columnas. Respeten esas normas, quitarles un peso, instruirlos, orientar. Hay la columna cervical, aquí están describiendo qué parte de la columna no se nos puede dañar. Venimos desde arriba hacia abajo, desde la cabeza hasta los huesitos de abajo. Y en las partes generales del cuerpo decimos, trauma de tórax, ¿dónde es el tórax? En el pecho, ¿no, verdad? En el pecho. Cuando decimos columna dorsal, en la parte de la espalda, ¿ya? La fractura de las costillas están dentro del tórax, pero ya la fractura de las costillas se nota bastante por lo que baja el volumen del tórax o se deforma el tórax. Nos parece una funda aplastada a uno. Ahí sí sabemos que las costillas se fracturan. Hay que cuidarse en los ejercicios y en las bromas cuando hacemos trabajo de grupo de apretarnos de los famosos rompecostillas, que es de verdad. Alguien una vez de cariño y aprecio me dice, hermano, mereces un abrazo. Y era tan fuerte el pepudo este que sin querer queriendo, dijo el chavo, ¿qué me hizo? Me quebró una costilla de cariño y era la fuerza que tenía. Y yo, pues, no tan flaco, tremendo dolor, incomodidad. Fui al médico y me mandó a soplar botella. Cuando a uno no le gusta soplarlas, sino consumirlas a veces, ¿no? Entonces, mire, mandan a hacer eso con el trauma de la fractura de costillas.
no cuando se nos han roto las costillas. Esto pasa en los accidentes de tránsito, no, muy comúnmente. Y los traumas de las extremidades, ¿cuáles son? Los brazos, el antebrazo, como se divide en nuestro cuerpo, brazo, antebrazo, la mano. Luego los dedos tienen 3 partecitas, ¿no es verdad? El falange, la falangina y luego lo último, lo más distal, la falangeta. Entonces eso a veces se nos fractura también, ¿no? Hasta la punta de las uñas o los dedos. Hasta ahí llegan las partes de nuestros huesos. Lo mismo en los pies. ¿Ya? Tenemos nuestro pie completo y esta parte de arriba que parece el zapato es la que se fractura. Luego los dedos, los huesos laterales, ¿no es verdad? Ahí donde dice la gente que es la guayabita, esa parte, todo eso se nos puede dañar. Entonces son las traumas entre extremidades. Bien, compañeros, entonces estamos viendo la cantidad de trauma. Trauma es esa afección que provoca síntomas muy dolorosos y particulares en el caso de las lesiones a todo el sistema del esqueleto humano llamado sistema óseo, ¿verdad? Vamos a avanzar en esta instrucción de esta noche. Estamos a buen tiempo, con buen entusiasmo y la cantidad de participantes son 55, a los que reitero nuestra felicitación por estar aquí y decirles que la práctica primera será mañana a las 9 horas, los que puedan, ¿sí? Los demás tienen otra oportunidad el domingo 15, ya hemos visto en el calendario, ¿sí? Asimismo a las 9 de la mañana en el instituto, al cual se les pide de favor acudir con la identificación del plantel, que es camiseta o camisa, no estoy seguro, en eso me ayudan y me especifican, pero eso es lo que tienen que llevar. Bien, avanzamos, compañeros, en el conocimiento de las lesiones óseo-musculares. Vamos a ver ahora el tratamiento del trauma. Nos ayuda una damita para poder ir explicando cada uno de los numerales de este tratamiento que van en orden. Cuando se ponemos por número es porque lo primero va primero y lo segundo segundo. Adelante, una damita. Tratamiento general. El primero, detener el sangrado y el shock. Adelante. Segundo, cubrir la herida e inmovilizar el miembro afectado con materiales resistentes y férulas o tablillas. Tercero, inmovilizar el cuerpo con vendas o cinturones. Cuarto, mantenga la vía aérea abierta. Quinto, verifique el estado de conciencia y respiración con ABC cada 5 minutos si hay traumas mayores. 6, controle sangrados externos. 7, evite la víctima se enfríe. 8, procure traslado rápido y seguro. Bien, explicamos cada uno de los numerales, aunque algunos se explican por sí mismos. Es importante detener el sangrado. Ya vemos que una fractura produce una hemorragia, entonces ya sabemos que puede ser provocada por la rotura de un hueso, pero detenemos el sangrado. Ahorita no vamos a tratar el hueso, sino lo primero es primero. ¿Cómo detenemos el sangrado? Hemos dicho que se usa apósito. Hasta toallas son permitidas para poder, en este caso, hacer algo envolvente en la parte que se está sangrando o taponar el sangrado. Ya el shock lo vamos a detener, como lo hemos dicho anteriormente, dándole atención a la víctima, cubriéndolo y controlando, en este caso, sus signos vitales. Si varían, cambian, etc. ¿No? Y a veces hay que hacerle la frotación de los brazos, de las piernas, para que su sangre se estabilice. Antes levantábamos la pierna, ahora ese tratamiento está contraindicado. Vamos al número 2. Cubrir la herida. Después de que ya hemos detenido el sangrado, la cubrimos. ¿Con qué? Ya mañana van a poder ver algunos el tipo de gasa que se usa, que es la de sobre, ¿no?
Y si ha habido sangrado, vamos a detenerla con una gasita, un apósito de gasa, que también lo podemos visualizar mañana. Luego vamos a inmovilizar al miembro afectado. Lo tradicional vemos que si una pierna está fracturada o cualquiera de las partes del hueso, inmovilizamos todo. Debajo de la pierna o a los lados de las piernas, ponemos normalmente debajo para que no se pierda la posición. Y a los lados para asegurar, o a veces tenemos las férulas ya prefabricadas, donde sencillamente colocamos la férula debajo y viene con correas, con este material autoadhesivo que se llama velcro, ¿no? Que las correitas se pegan fácilmente y hacen que el miembro se quede inmóvil en su estructura. Hay este tipo de férulas que parecen botas. La bota puede ser hasta la mitad de la rodilla, o este artefacto puede llegar hasta más arriba del muslo, ¿no verdad? Entonces inmovilizamos totalmente la pierna, ¿ya? También hay un tipo de férulas, o mejor dicho, ayudas, que usted le pone debajo en este caso, este tipo de prótesis, y se inflan, y al inflar, esto se convierte en una almohadilla que va a cubrir a la parte afectada. Entonces, los hay de varias maneras, la técnica avanzada, pero estamos hablando de usar materiales resistentes. Cuando no hay aquello, por ejemplo, nosotros todavía no tenemos la adquisición de aquello, entonces vamos a improvisar. En vez de esos materiales, esas férulas que cuando decimos férula, es una superficie, las hay de algodón, ¿no? De metal más fuerte, ¿no? Un hierro plano. Luego tenemos que hay madera, pedazos de madera que podemos utilizar. Cuando estamos en campo abierto, ¿no? Aplicamos los primeros auxilios de guerra. Cualquier palillo o varios palitos nos sirven para juntarlos y hacerlo a manera de tablillo. Algunos acuden incluso a romper ventanas o puertas, porque lo más urgente y necesario es atender a esta víctima. Entonces, las férulas o las tablillas se utilizan. Cuando las fracturas sospechamos que son leves o no tenemos nada más, existe el cartón, el papel periódico, que lo doblamos varias veces para que sirva como una superficie de sostén, una textura de sostén de la parte afectada. Entonces, mucho utilizamos los cartones, ¿no? Y debemos tener cartones preparados a veces en nuestro botiquín. Los que ya se dedican a esto, se preparan 2 o 3 cartones que hacen el grosor de una tabla y le ponemos cinta adhesiva. Entonces ya esa es una tablilla elegante. Algunos le ponen hasta dibujitos y todo. Entonces ese es el amor por tratar de tener algo útil para los demás y que no cueste mucho. En momentos de la emergencia no hay tiempo para eso. Sencillamente hacemos una tablilla con varios cartones, vendamos los cartones, ¿no? Y ya tenemos algo resistente. Encima de esto vendrá el miembro afectado y también le vamos a vendar o amarrar con vendas o pañuelos o corbatas, porque las vendas triangulares se convierten en corbatas para agilitar rápido la manera de cómo vamos a inmovilizar a la víctima, ¿no? Y hay algunos casos en los traumas craneales y todo eso, va el collarín sosteniendo la cabeza, y en la camilla vamos a empaquetarlo, vamos a rodearlo de varias vendas de seguridad para que no se resbale, no se mueva la víctima. Esta es una inmovilización completa o llamada empaquetamiento. Vamos al número 3. Inmovilizamos el cuerpo con vendas o cinturones. Aparte de lo que ya hemos hecho con la parte afectada, la otra pierna puede ser que al moverla afecte a la que está afectada. Entonces le ponemos una separación, un límite, le amarramos bien a la camilla o en este caso a
a la parte que ya se va en la ambulancia. Ustedes han visto que hay unos tubitos de aluminio que parecen agarraderas. Entonces ahí lo sujetamos a la víctima para que no tenga movimientos que a él mismo le causen dolor o vayan a agravar la lesión. Entonces podemos utilizar todo este tipo de cosas para la inmovilización, tanto del miembro afectado como el resto del cuerpo, que debe estar quieto, ¿sí? Y ahí ya viene, pues, tratando la parte afectada, tenemos que, como ayer decíamos, ya atendiendo la quemadura, haciendo la limpieza y todo, ya en la segunda parte viene atender a la persona. En este caso, atendemos al fracturado, a la persona en sí que esté respirando y tenga la vía abierta. A veces cuando hay lesiones de cráneo, no podemos cruzar las vendas por la nariz, porque ¿qué va a pasar? Que la víctima no va a poder respirar bien, aunque sea que tenga abiertos los huequitos. Si le ponemos algo por allí, se va a sentir molesto, va a estornudar, no va a sentirse que respira bien. Sácame eso, le va a decir. No. Y entonces, por eso, cuidemos de que esté la vía abierta de la mejor manera. Y los vendajes, cuando los hagamos, hagámoslo decoroso, no es de hacer a lo burdo tampoco, ¿no? Por eso haremos las prácticas para que no hagamos una momia fea, sino personas vendadas de acuerdo a la forma de sus heridas, de sus traumas, y que tampoco llegue. En el hospital, cuando ya llegan hechos trayectos, seguramente algunos dicen, vaya, ¿quién hizo esto? Nos van a reconocer, aunque no pongamos la firma, nos van a reconocer. Ah, ya, ¿quién hizo esto? Qué bien, lo han vendado bien, nos lo han traído bien, buen trabajo. Si estamos ahí entregando a la víctima, vamos a ser por lo menos felicitados, elogiados, y ellos sentirse bien que atendió a alguien que les facilita lo demás. Recuerden la importancia de los primeros auxilios era asegurar que nosotros, que esa persona, no llegue con posibilidades de no quedarse mucho tiempo en el hospital porque se maltrató, lo maltrataron o lo dejamos maltratar en la transportación, sino que llegue segura. Y ahí sí ganamos nosotros nuestros puntos, pero a conciencia, ¿no? Porque esto tampoco es de concurso ni para que nadie califique al llegar, ni si esté bien o mal, ni lo van a seguir. Sencillamente es esta opción humana de ser el gran samaritano, de hacer bien las cosas. Vamos a verificar también, ya habiendo hecho todo esto, aparte de que estamos seguros de que respire, vamos a verificar el estado de conciencia. Siempre preguntando, ¿te sientes bien? ¿Cómo te llamas? ¿Te acuerdas de alguien de tu casa, tu hijo, tu nieto? Entonces, mientras las respuestas sean coherentes, entonces vamos a estar tranquilos. Ah, ya está bien, ¿no? Y a veces tendremos que, si el tipo como que se desmaya o ya lo vemos decaído, ¿qué hacemos? El ABC siempre, ¿no? Cada tiempito, exageramos y decimos cada 5 minutos, pero tendremos que controlar que esté la vía respiratoria, la A, y la B, ¿qué significaba? Que me olvidé, a ver si me ayudan. ¿Qué significaba la B del ABC? Básico. Respiración con la mano. Tampoco. Caliente, Buscar. caliente. Buscar respiración. Buscar la respiración. El ABC, abrir la vía, mantener abierta, como ya le he indicado. Buscar la Luego, respiración. buscar respiración, es decir, saber que esté respirando, que esté exhalando bien, ¿no? ¿Verdad? Y ahora por el COVID no nos vamos a acercar tanto, sino que puede ser que tengamos incluso una fundita plástica que le ponemos cerca a la distancia y con nuestros guantes, y si bota ese vaporcito característico de la respiración, como cuando hace frío y botamos nuestro humito al vidrio, se opaca, ¿verdad? Algo así, y ahí buscamos la respiración. Y estamos controlando también que se mueva el tórax, ¿no? Que esté respirando, que le entre y le salga el aire. Y la letra C, un compañero.
Controlar la presión. Controlar la circulación. Ya. Circulación de la sangre. O al revés, pues, circulación controlada para que las letras se valgan para las dos cosas, pero primero la circulación. ¿Cómo lo hacemos? Así mismo, con el pulso, observando que el pulso esté en su parámetro normal de 60 a 80, ¿no? Eso lo vemos poniendo el dedito, que vamos a aprender eso mañana, o a practicar más. ¡Wow! Entonces, controlando el pulso y sabremos que si en el ABC está bien, respira, tiene la vía abierta, libre, está respirando y tiene buena circulación, ¿no? Aparte del susto, pues no va a haber traumas mayores. Lo estamos llevando al lugar, aunque de pronto eso no nos toca a nosotros, pero hasta donde pudimos, lo entregamos a la ambulancia y los de la ambulancia tienen este trabajo ya de ir controlando. Si tiene torniquete, de ir aflojando. Si, los tiempos de las vendas también se van aflojando porque no pueden pasarse de 20 minutos. Ya eso es. En el caso de la fractura, las vendas sí se van a quedar porque están sosteniendo el hueso, ¿no? Y es lógico que tengan mayor resistencia. Cuando hacemos para heridas hay que controlar porque la circulación es diferente. Bien, controlamos los sangrados. Por ejemplo, nosotros ya hemos limpiado, hemos parado la sangre, pero por algún motivo se volvió a abrir esa arteria, lo que sea. Entonces volvemos a hacer, mientras ya está empaquetadito, la parte afectada, le ponemos los apósitos, como hemos dicho, primero uno, no sacamos ese, seguimos con otro y otro hasta que la sangre se coagula y para. Y si no, tenemos que alzar el miembro, la misma. Si ven que aquí en la fractura, no va a venir la fractura solita como de película para que tú la trates. Viene con herida, viene con el asunto de la poca respiración o las alteraciones propias. Entonces, en las fracturas tenemos el combo completo, que puede estar herido, que puede estar quemado también, quemado y fracturado, ¿no, verdad? Y puede traer los traumas propios de la falta de aire y la falta de sangre, de la irrigación sanguínea, que son, en este caso, la necesidad de la respiración y la circulación, que obligarán a dar masaje cardíaco, etc. Y el shock también, que es la crisis de una serie de cosas, y tenemos que estar cuidando, identificando el shock, ¿no, verdad? El desmayo ya lo sabemos tratar, etc. Después de controlar los sangrados externos, evitamos que la víctima se enfríe. Lo mismo que hicimos con el shock, ponerle la sabanita, lo vamos a hacer con la persona que está fracturada y ya se le ha hecho los demás tratamientos. Que no se enfríe, que respire, esto le agregaríamos, ¿no, verdad? Vía abierta, respira bien, pulso bueno y la temperatura normal, que no se nos suba ni que se enfríe, ¿verdad? Entonces, ahí estamos haciendo. Y trabajamos pronto, siempre ya con más técnica, para que llegue esa víctima, llegue bien al hospital, al centro de trauma. Y si estamos, como quien dice, en combate, el primer puesto de auxilio. Porque, por ejemplo, cuando hay esos operativos de playa, ¿no? Ponen puestos de auxilio y en esos puestos sí hay médicos, hay cirugía menor, hay tratamiento de trauma. Entonces, mire, ya ahora estamos, como les dije, siempre mejor organizados como país, como gente técnica, y entonces lo que a veces falta sí son los recursos, a veces falta el talento, a veces falta la voluntad, pero para eso estamos nosotros, para actuar cuando podamos y nos estamos preparando para ello. En la parte, en la ficha número 4 que estamos presentando, tenemos las precauciones para una dama, que las damas son bien precavidas. Compañera. Hay bastantes. De los 56, ¿cuántas son damas? Aló.
Estrella, vamos. Precauciones. 1. Evitar maniobras de reflexión y extensión. 2. Presión uniforme. 3. Ángulo correcto de la posición. Explicamos. Cuando estamos tratando a la víctima de fractura, cuando dice flexión, quiere decir que no le recojamos los miembros bruscamente, que no lo obliguemos a hacer lo que no es necesario. Eso es flexión, como cuando hacemos una flexión de piernas, ¿no? ¿Qué hacemos? Bajamos el cuerpo y las piernas trabajan. El fracturado no tiene por qué flexionarse, lo mantenemos inmóvil, ¿no? Por eso el examen no es mueve el pie, es mueve los dedos. Los dedos dan una pauta de que si hay dolor o hay interrupción de la circulación, los tejidos, el mal funcionamiento de los huesos. En este caso, la integridad de los huesos. Y la extensión lo mismo. O sea, miren que cuando la gente va a salvar a alguien, y el otro día lo vi en este programa de José Delgado, no sé si es Carne Propia, Alerta Roja, ya vimos que le dijeron que había un viejito botado debajo de un puente y que había que trasladarlo a un albergue, algo. La gente se conmovió, lo ayudaron. Cuando le dije, bueno, súbanlo a la camioneta, ahí comenzó. El viejito no sabía ni qué tenía y le cogieron uno de las piernas, otro de los brazos y se olvidaron de la cabeza hasta que alguien se apiadó y lo acomodó. Porque la gente no sabe la transportación técnica, pues, ¿no? Entonces, si no sabíamos por qué el viejito estaba abandonado y todo, y sin examen y todo, arriesgamos, podemos dañar a la condición de la víctima con nuestros movimientos, porque el ser humano no es saco de papa. A veces hemos visto también que el personal que ya más o menos está entrenado, militar, etcétera, lo han cogido así nomás. Porque aunque por decir sea un delincuente, una persona de mala racha, cuando ya está herido, golpeado, etcétera, merece el mismo tratamiento que todos. No vamos a agravar su situación en el problema que se haya metido, ¿no? ¿Verdad? Eso es ético. Ya digamos, hasta en la guerra dice, el herido ya no es un combatiente, ya es un herido. Y ahí protege ese gran símbolo de la humanidad, que es la Cruz Roja, que está permitido, por ejemplo, cuando ya dice, paren el fuego. ¿Por qué paran el fuego? Porque hay heridos de lado y lado y entra el personal médico y grita, ¡médico! ¿No? Entonces llega ese personal, ese no lleva arma, lleva un casco con la Cruz Roja, lleva un brazalete, que ese es el símbolo que le permiten a la gente de personal sanitario para ayudar a la víctima. Sacados los heridos de esa reyerta y todo, comienza de nuevo ese mal que es el combate, la guerra, la violencia. Y esto hasta en algunos grupos guerrilleros han respetado esta situación de la presencia de la Cruz Roja, que hay que darle auxilio a la gente, ¿no? Entonces, ellos mismos a veces llaman y piden y confían en esa institución o el personal que aún siendo militar y todo, le dan esa insignia de la Cruz Roja, significa que va a atender a los heridos. Asimismo, las instituciones, los estadios, aunque no sean de la Cruz Roja, son compañeros bomberos, ¿no, verdad? Son compañeros en la sanidad del ejército, son compañeros de otras academias que pueden estar haciendo práctica o pueden estar atendiendo ya, aunque es mejor, siempre lo atienden y están con esos distintivos, ya. Cuando hablamos de presión uniforme, significa que si tenemos que vendar o agarrar o ponerle tablillas, no sea más apretado en un lado que en otro. Siempre vamos a cuidar esto. La parte fracturada, la misma presión, ni más ni menos. Lo justo, de eso se trata. Y cuando ya tenemos que ubicarlos, por ejemplo, cuando encontremos una pierna que está fracturada en varios pedazos, ahí tenemos que trabajar con cuidado, con la férula, el vendaje, y no
procurar que se mueva, que se alce un ángulo, que se doble la rodilla, ¿no es verdad? Y si tiene que ir doblada, en el ángulo como la encontramos. Eso dice ángulo correcto de la posición. No sé si me he explicado suficientemente en esto de las tres cosas que no debemos hacer. Ni estirar ni doblar los miembros. Si lo cogemos, vendamos o atendemos, la presión tiene que ser uniforme. Y si por algún motivo la persona tiene ya una posición determinada, el ángulo tiene que ser correcto, ¿no es verdad? Correcto. Por ejemplo, cuando hacemos el cabestrillo en los brazos, no debe ir el brazo suelto porque ahí la sangre va causando problemas si es una herida. Y el dolor es grande si no tiene apoyo ese brazo en una fractura. Entonces, le decimos, le vamos a poner el cabestrillo, ¿no? El brazalete, dice la gente, y también hay brazaletes ya preparados para el asunto. Solamente metes en la funda, te colocas la correa en el cuello y avanza. En cambio, cuando es de emergencia, tenemos que nosotros construirle un brazalete, hacer la seguridad para la mano, hacer la seguridad para el codo, hacer un nudo que no le cause dolor. Y ahí hay un truco que aprenderemos en la práctica, que para que no te duela la nuca, el cuello, te vas a poner un apósito, un pañuelo que aguante, que soporte el peso y no te duela tanto, porque si no parece que te estás ahorcando. Entonces, estas precauciones son muy importantes en el tratamiento de los traumas. Avanzamos y ahora le toca a los hombres bien varones que nos lean qué hacemos en la transportación cuando las personas tienen trauma. Varones. Buenas noches, doctor. Adelante, mi estimado. Traumas, transportación. Si hay que evacuar, que sea de un modo seguro, con cargas y manipulación técnica. Con traumas cráneoencefálicos deben ir acostados con estabilidad y coliarete. Trauma de columna debe ir acostado con inmovilización total, empaquetado. Ya. Ojalá estemos entendiendo estos términos, pero está por demás volverlos a explicar. Ya algunos compañeros tienen experiencia en el empaquetado ahora. Algunos piensan que es innecesario. No, no es innecesario. Hemos dicho que los hombres precavidos valen por 3 o por 2. Por 2 es el asunto. Y nosotros tenemos que ser en primer auxilio precavidos, valer por 4. ¿Se recuerdan? Entonces, si hay que evacuar, que sea de un modo seguro, por ejemplo, está fracturado y tenemos que moverlo porque ya se va a prender más el incendio, o si estamos en una manifestación, se vienen los huelguistas o la policía y nos pueden atropellar, entonces que sepamos cómo cargar, ¿no? Si a veces tenemos a una mano alguna carretilla, alguna cosa, ahí usamos. Pedirle la ayuda a algún vehículo que pueda hacerlo, por si es una distancia prudencial, hacerlo seguro. Si no, tenemos que no olvidar la práctica que tendremos para enseñarles cómo coger una víctima. Si necesito arrastrarla, cómo la voy a arrastrar, cómo trabajar con otro compañero, cómo hacer un salvataje de bombero cuando nos tiramos la víctima al hombro, pero con los cuidados para poderlo evacuar. Si nos toca estar en un incendio, ¿cómo podemos arrastrar a esa víctima amarrado a nuestro pecho? Hacemos la práctica como gatito, como perrito que se lleva a su hijo, no lo vamos a morder, pero como lo llevan los gatitos de la nuca, pero sí vamos a poner una cuerda, una soga, unas vendas y lo podemos sacar porque hasta nosotros corremos peligro en un incendio, no podemos trabajar parados, tenemos que ir al suelo donde hay un poco de aire todavía porque el humo es que se sube, ¿no? Y por debajo podemos sacar a la víctima, podemos salvarla, podemos rescatarla. Ya.
Entonces dice que sea una manipulación técnica. ¿Y dónde se aprende la técnica? En estos cursos y con la práctica. Y con la inteligencia. A veces hay momentos donde nos olvidamos, pero hay principios. Por ejemplo, el principio de cuidar la cabeza. Primero se cuida la cabeza, incluso podemos asignar una persona que solamente le sostenga la cabeza. ¿Sí? Cuando hacemos en las camillas de emergencia de cuerdas, ahí en la parte de la cabeza tenemos que poner una almohadilla, una almohada más o menos, o por lo menos una frazada que le sostenga, porque hay peligro de que entre cuerda y cuerda se cae la cabeza y se golpea y vamos a grabar las cosas. Y es donde la víctima dice, bueno, me van a curar o me van a matar, hablen, confiesen, ¿no? Bien, entonces que sea la manipulación técnica y ustedes van a aprender la técnica, que no es difícil y es de mucho cerebro y de lógica de cómo debemos llevar a un paciente. Ya no como antes, cógele los brazos, cógele las piernas, entre cuatro y la cabeza se olvidaron y va colgado como muerto, agravando sus lesiones. No, la gente piensa que uno es saco de papa y así no es. Los que sabemos, ya sabemos cuidar a una víctima. Bien, tenemos la segunda. Dice, si tiene trauma que hemos visto, ¿qué es el trauma cráneoencefálico? Que me conteste una chica que estuvo bien atenta. Chicas. Perdón, ¿qué es un trauma cráneoencefálico? Ya, cuando tiene fractura en el cráneo y bueno, tiene problemas también, hasta compromete las neuronas y el cerebro también. Excelente, compañero. El trauma puede ser el sencillo golpe. El chibolito ya es un trauma porque está en la cabeza. Que sea leve, grave o de mayor gravedad es distinto, pero trauma es trauma. Entonces nosotros no sabemos lo que le pasa adentro. Acuérdense que les conté de las heridas internas y así mismo. Y trauma tampoco, no es también impresión. No es tampoco por una impresión emocional. Sí, mi querida amiga, su nombre, por favor. Mabel Vera. A ver, Mabel. El trauma hay de dos clases. El trauma físico. Trauma físico cuando es alguna parte afectada. Fisiológico cuando las funciones del cuerpo, de la digestión, por ejemplo, ya un trauma fisiológico es cuando te has comido un atún malo y te causa unos dolores que te restuercen. Entonces, si ven, hay físico, fisiológico que se refiere al funcionamiento del organismo y también tenemos el trauma, como dijo Cantinflas, psicológico, o sea, psicológico. Es la impresión, ya. Pero en este caso, en psicología, trauma se lo usa a algo que te quedó en la mente, te quedó en el corazón. Claro, eso se dice decir que es lo que queda en una persona. Pongo el ejemplo, los traumas. Un trauma psicológico. Claro. Sí, un trauma psicológico es cuando a ti te han robado en los colectivos. Chuta, primero ves la carita bonita de los panas, tienen el cuchillo más guapo que ellos, ¿no, verdad? Te roban y te dicen, tranquilo, que salió recién de la pena y no se mueva nadie, no sé qué, y ya, y de ahí comienza el trauma. Y eso no te pasa hasta cuántos días. Entonces, el trauma es psicológico. Ya, pero aquí estamos hablando de los físicos y los fisiológicos, si los hay, ¿no? ¿Verdad? Los traumas son... Uno de los tantos traumas que... Siga, compañero. Sí. Algunos de los tantos traumas que hemos visto los compañeros aquí en el área de tránsito, los que estamos en línea. Por lo general, la mayoría son los conductores de motocicletas, que se dan duro, se pegan contra postes, contra las veredas, contra el pavimento o contra los mismos vehículos. Ellos aparentemente dicen que no tienen nada, aparentemente, porque ya una vez que ve la autoridad de tránsito,
ellos ya quieren deshacerse, zafarse de la responsabilidad. El miedo. Así es. No, la responsabilidad, La porque se va responsabilidad, encima de un exactamente. vehículo, pierde el equilibrio, o muchas veces, ingerido licor, no sienten, ellos están anestesiados por el alcohol, pero no se dan de cuenta que tienen inclusive fisuras en el cráneo. Así Y una es. vez que se sacó el casco, olvídese, en cuestión de minutos el hombre que en paz descanse. Y así mismo gente han llegado a sus hogares y desean descansar y no han levantado más. Así es, señor. Qué bien, precisión de mi compañero que está en acción. Sí, efectivamente. Entonces, para terminar con la explicación de la compañera, sí, los traumas psicológicos son los que te dejan una huella en el alma, en la vida. Pongo ejemplos de esos niños que han sido abusados sexualmente, tienen trauma para toda su vida y solamente un tratamiento excelente de psicólogos y de aceptación de la vida ha podido, pero la mayoría tenemos algún trauma de algo. Las mujeres que han sido violadas, eso no se les borra así nomás, ¿no es verdad? Y así, las mujeres maltratadas, traumas. Entonces, diferenciemos el trauma que les dije, físico, fisiológico, cuando se nos desordena el organismo, y el trauma psicológico, que es el impacto de alguna situación, ¿no es verdad? Es como cuando, pongo yo siempre el ejemplo, la persona va a salir al parque y encuentra a su amado que según se fue a trabajar y está con otra persona y le causa eso y hasta se desmaya, ¿no es verdad? Otras son agresivas, van y quieren acabar con las dos personas o con una sola, no sé. Entonces, miren, son traumas. Toda impresión nos va a dejar eso, pero aquí nos remitimos a los traumas, en este caso, de los huesos, los traumas que vienen por las partes afectadas, ¿no es verdad? Entonces, el cráneo encefálico es todo lo que pase con la cabeza. Y bien me ha hecho acordar mi compañero, el casco, si encontramos accidentados, ¿será de quitarlo o de dejarlo? Auxilio a los compañeros que han tenido estas experiencias. Les pregunto de nuevo, si encontramos una persona accidentada de las motos, ¿le debemos quitar el casco o no si está inconsciente, lo que sea? Por supuesto que hay que quitárselo. Ya un compañero dice que sí, ¿qué dicen los demás? Pienso digo que no, que no. porque Yo digo no se que sabe que si tuvo alguna lesión fuerte, pero no contra el casco, el tener golpe. digo que no hasta que lleguen las Parte personas interna. especializadas, Muy bien. preparadas. Miren, la lógica dice que el casco es para proteger, no para robar como lo hace uno, pues se cubren en el casco, van con pasamontañas, no se lo conocen. Es para proteger. Y se ha Licenciado, tenido, sí, adelante. el motociclista, por decir que se haya golpeado, lo mínimo que podemos hacer ahí es estabilizar, tratando de ponerle un collarín, improvisar con un cartón y dejarlo con un collarín improvisado hasta que llegue Exactamente, la compañero. autoridad competente para que pueda revisarlo, porque no podemos hacer eso hoy por Ya, hoy. ok. Antes sí lo hacíamos, Sí. empíricamente, hoy ya que sabemos, no nos atrevemos a hacer esas cosas. Muchas gracias, compañero Freddy. Entonces, miren, el casco no se lo quita. Solo hay un momento que los paramédicos evalúan, son unas escalas superiores a lo que nosotros estamos aprendiendo, en donde dice, sí, sí, amerita. Ni aún esté sangrando, puede decir, no, déjame ver qué hay, porque eso puede ser un morbo sencillo. No, el casco lo dejamos, a no ser que el sangrado sea fuerte, pero meteremos ahí nuestras gasas, porque aparte de la esponja que tiene el casco, le va a seguir protegiendo. Entonces, lo recomendable es no, aunque la víctima se va a querer sacar, que el calor, se le quebró el plástico, el cristal, no es cristal, pero no es un plástico protector. Bueno, le quitamos el plástico con un alicate determinado que quede, pero no le sacamos en este caso. Entonces, miren ustedes, ¿por qué? Porque no sabemos cómo quedó su cabecita. Y estos amigos de las motocicletas, como mi compañero bien lo ha descrito, salen volando. Y si quedan inconscientes en unas posiciones
de rompecabezas, compañeros. O por decir una pierna por un lado, el brazo por acá. Se ven unos cuadros terribles. Ya, pero nosotros sabemos que el casco no se lo quitamos. A lo mucho, con mucha técnica que aprenderemos en la técnica, protegemos la cabeza si es necesario virarlo para atender otras lesiones, ¿verdad? Siempre que están, decimos nosotros, despaturrados, no con el cuerpo ahí por toda la... Debemos colocar en una posición por lo menos de espalda, ¿no? De cúbito supino, para poderlo atender, ver lo que le está pasando. Y ese esfuerzo, esos movimientos, como hemos dicho, tienen que ser ayudados por uno. A ver, tú agarras los pies y lo vas virando, el otro la cadera, el otro se encarga de la cabeza, el otro de los hombros. Así podemos virar. Y si tenemos una camilla, lo colocamos en la camilla y ahí esa camilla nos va a ayudar a virar bien a la víctima. Pero el casco, en este caso de los motociclistas accidentados, como lo hacen también los pilotos de Fórmula 1, ¿no? Los pilotos de Fórmula 1 no le sacan el casco. Recordemos un gran piloto que lógicamente fue parte de su muerte, el sacudón que tuvo el cerebro dentro del casco. Si no hubiera tenido el casco, se le sale la cabeza, compañero. Pero aunque murió, supimos que no fue mayor tragedia el daño de su cuerpo. La muerte vino por otras causas. Entonces, compañeros, vamos al tercero, el trauma de la columna. Debemos llevarlo acostadito, con en la parte de atrás bien inmovilizado. Ahí es necesario la camilla o una tabla plana, una mesa, una puerta, cuando es necesario. Ahí le sacamos la bisagra y lo colocamos ahí porque el trauma es de columna y eso es súper delicado. Esa persona que sufre el trauma de columna tiene muchos riesgos o sea, quizás no de morir, pero sí de quedar parapléjico, de quedar inmóvil, de no poder caminar, de no poder hablar. Entonces, a eso está expuesto el asunto de los traumas. Si no conocemos algo y ahora que conocemos, vamos a ser parte de una cadena que va a ayudar a salvar esa vida, o como hemos dicho en los primeros auxilios, el objetivo es tratar de que no se agraven las lesiones, tratar de proteger a la víctima, hacer que llegue a buen tiempo, ¿no? Entonces, estamos hablando de la transportación de los traumas. Avanzamos, que el tiempo se va volando. Hay lesiones menores, porque hemos dicho que no solamente vamos a hablar de los huesos hoy día, sino decía lesiones óseo-musculares, ¿no? ¿Quién sabe lo que es un esguince? Una luxación, una dislocación. Los desgarres son conocidos. ¿A quién le dan desgarre? Normalmente a los deportistas. Mi amigo ha sido del Barcelona o del Emelec. Del que gana, nunca pierdo. Eso está bien, me parece muy bien. Bien, vamos con los esguinces. El esguince es cuando tú estás caminando. Hay un bache por ahí de esos medidores que lo han dejado destapado. Metes el pie, te lo tuerces. Gracias a Dios no te fracturas, pero te queda un dolor inmenso. Es que las articulaciones se afectaron. Entonces, ese es un esguince. Ya. Vamos a las luxaciones. Asimismo, los huesos, por un mal movimiento, por una caída y todo, se mueven del lugar. Ya. Entonces, la luxación provoca dolores. Dislocación, decimos, el hueso se movió, se salió un poco del lugar. ¿Sí? Por eso, dislocarse es salirse del local, de la locación del lugar. ¿Sí? Entonces, el primero es con las articulaciones, el otro es con los huesos que se han movido, ¿no? Y los desgarres son cuando hay ruptura de los tejidos o estiramiento de los músculos. Esto provoca un inmenso dolor, como que estuvieras herido, porque los músculos son como elásticos.
Y al templarlo demasiado o romperse, eso se llama desgarre. Se salen de su lugar. Ustedes ven que los músculos son la parte ordenada de nuestro cuerpo humano, están como los tejiditos de la abuela en rollitos, y las fibras van en una dirección, dándole hasta forma, ¿no? Por eso es que las personas que hacen fisicoculturismo cuidan mucho de la forma de sus músculos. Y dice la gente, mírale los que tiene cuadritos, que el bíceps, que el tríceps está bien. Ellos saben de todo eso, porque los músculos tienen su forma. Y el beneficio que le dan los músculos, la fuerza. También la estética, ¿no? Porque a las chicas que no les va a gustar ver un cuerpo bien formado y todo eso, ¿no? A los hombres a veces nos asustamos cuando vemos que las chicas hacen estos ejercicios y tienen un cuerpo demasiado fuerte, nos hacen dar hasta miedo, ¿no? Pero bueno, ese es el gusto del ser humano, de cultivar la fuerza, y hay concursos donde por la forma de sus músculos, su fuerza y todo, pues tienen aceptación en el público. Miren nuestras atletas, aunque ellas no es tanto la figura que han cuidado, pero sí la fuerza, la forma de alzar los pesos, y tenemos oro en Ecuador en esas mujeres fuertes, disciplinadas y muy hermosas para dedicarse a eso por la vida que han llevado. Entonces, compañeros, queda claro: esguince las articulaciones, luxaciones, movimiento de hueso y desgarre musculares también se dan. Aparte de que esto tampoco se da solo, a veces se dañan los nervios y ahí es donde la gente comienza a temblarle las manos, un nervio mal tratado, otras consecuencias. No podemos avanzar a mayores. Entonces, espero que esto les sirva diferenciar las tres cosas, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? O algún ejemplo si les ha sucedido un desgarre, una luxación, un esguince. Bueno, entonces avanzamos. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener al tratar los traumas que hemos visto y asimismo las fracturas? Una compañerita va a intervenir ahora. Adelante. A un compañero si está en la atención de vida. A ver. Precauciones. La Vamos, posición de seguridad, eliminar vómitos o fluidos de la cabeza. Muy bien. Aquí vemos, ya lo vimos en los desmayos, que a la persona que después de haberlo tratado necesita descanso, ¿no? Necesita seguridad. Entonces, como la encontremos, le buscamos boca arriba, flexionamos su bracito. ¿Y cuánto se puede hacer la parte fracturada? Le tratamos doblada, ¿ya? Pero procuraremos tenerla en posición de seguridad, mirándola un poquito, ubicándola, sobre todo si tiene vómito, si es necesario moverla, pero por el vómito, porque si la dejamos boca arriba, totalmente empaquetada, se nos va a ahogar, pues. Entonces tenemos que saber, o hacemos esto si no está en la camilla o empaquetada, o viramos toda la camilla para que la persona pueda vomitar y si tiene que reponerse de la inconsciencia, lo va a hacer en esa posición lateral, dice, posición lateral de seguridad, significa PLS, pero igual esto hay que manejar con mucho cuidado. Y hay otras técnicas para limpiar el vómito y todo eso, pero ahorita lo fundamental es lo que estamos aprendiendo, compañeros, ¿sí? Vamos avanzando y ahora sí toca la evaluación. Ojalá que personas diferentes procuren contestar las propuestas que le hacemos para la autoevaluación después de esta conversación, ¿no? Para asegurar lo que hoy día hemos podido impartir como un conocimiento, como algo útil para nuestra carrera.
Primera pregunta, una persona. Pero que la conteste, no solo que la lea, ¿ven? ¿Quién está dispuesta a contestarnos esto? Estimado, si me lo permite un ratito. Sí, Feli. Claro que sí. Las señales de la fractura son las siguientes. Hinchazones, amorretamiento, chasquido, deformidad. Excelente, compañero. ¿Sí ven? Entonces, ya solo pensemos en que estamos en un accidente y vamos a ver esto, ¿no? ¿Verdad? Si hay sangrado, ya pasan las heridas, ¿no? Eso tenemos que ver. Si hay desesperación, ya son otro tipo de cosas, hasta el shock, ¿no? ¿Verdad? Bien, otro compañero que nos lea y conteste la segunda pregunta. Buenas noches, Miguel Ángel. Froilán Adelante, Cabrera. Froilán. Sí, los síntomas que puede haber en la víctima son dolor, tumefacción e impotencia funcional, ¿no? Muy bien. Explícame la impotencia funcional. La impotencia funcional es decir, no pueda mover. No pueda Exacto. mover. Palabra sencilla. No se mueve nada ahí. Le duele mucho. Ay, no, ni siquiera ni me mires, dice la víctima, ¿verdad? Muy Claro, bien. está imposibilitado en esa. Así es, la impotencia funcional. Gracias. La fractura con minuta, una dama que me explique. A ver, saquen la cara a las damas por ustedes. Sí, ¿qué es una fractura con minuta? Son huesos fracturados, obviamente, ¿no? Entre, en el cual son huesos abiertos, ¿no? Rompetejidos, ¿no? Sí. Eso es lo que Caliente. atraviesa la piel, ajá. Ya. Todavía no ha precisado la compañera que es con minuta. Se perdió la continuidad, pero ¿qué hay entre un hueso y otro? Te ayudo, amiga. Astillas. Astillas. ¿Ya? Esa es la idea completa. Que tenga los pedacitos de hueso y que estén, digamos, las partículas de los huesos ahí. Eso cuando rompemos un pollo siempre pasa, ¿verdad? Un huesito de pollo, plac, y las astillitas están por a un lado, ¿no? Muy bien, entonces esa es la fractura con minuta. No van a decir, no, es la que dura un minuto. Cuidado. Vamos entonces, un varón a la cuarta pregunta. ¿Qué materiales podemos utilizar para embolizar? Ya, ¿qué materiales usamos? La materia embolizar camilla, chaleco. Camilla. Cartones. Bien. Colchón, no sé, un tablero, no sé, chaleco. Puede ser unas tablillas. Cartón, una tabla. Félula. Tablas también pueden ser. Muy bien. Mesa de comedor. Eso depende del lugar donde nos encontremos, la improvisación que tengamos en la cabecita para decir, bueno, esto puede servir para esto o para lo otro, ¿verdad? De eso se trata, de buscar materiales del medio. Por ejemplo, si estamos en el campo, ¿qué usaremos? Una madera, puede ser madera. Una rama de un árbol, varias ramas, ¿no? ¿Verdad? Las cortamos. Pueden también servir, hay hojas grandes. Esas hojas, doblándolas y acumulándolas algunas, ya pueden servir para poder inmovilizar a la víctima, porque no vamos a tener más. Por ejemplo, en la playa, ¿qué encuentro? Si no va a venir nada del mar, una concha, no sé. Una tabla de surfear. Ya, ahí, vea qué chévere, mi pana ha ido a Montañita. Entonces, en Montañita le prestamos la tabla al hombre del surf, al gringo, oh, mister, please, the surf, y ya, pues, lo ponemos al herido ahí. Ya, chévere. Miren, esa es la improvisación. Las mesas que son larguitas, la tabla de Las cabañas también tienen madera. Sí, muy bien entonces, compañeros. Ya ven, muchos materiales hay para inmovilizar. A veces tenemos que desprendernos de nuestras prendas,
¿no verdad? Yo me acuerdo un compañero dijo, no tuve collarín y le tuve que poner mi zapato Adidas en el cuello ahí con una venda, pero eso sirvió. ¿Ya? Las gorras que tienen la visera de la gorra siempre sirve como de collarete, con una venda, ¿no verdad? Entonces, miren, la gente se ha ideado, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hacemos vendas rompiendo las camisetas porque no hay más. Le sacamos las mangas, ahí queda una especie de cuadrado y hacemos la triangular doblándola y a trabajar, compañeros. No, antes que las chicas usaban esas medias de nylon, eran excelentes vendas para un herido, para un fracturado. Los pañolones que usan en la cabeza a veces para esos pañolones medio elegantes para viajes, vea, es una venda triangular, ¿sí? Entonces, compañeros, de eso se trata, ¿no? ¿Qué hacemos con las luxaciones y esguinces? De pronto esto no lo expliqué, pero como no lo he explicado, lo voy a contestar yo mismo, ¿verdad? Las luxaciones, que son el momento cuando nos hemos torcido, decimos, o doblado un miembro de la rodilla, el asunto de los tobillos que es muy común, las muñecas, se mueven los huesitos, ¿no verdad? Entonces, en el caso de las luxaciones, si hay esguince, el esguince, hemos dicho las articulaciones, los desgarres, hemos dicho la ruptura de los músculos, las tres van a presentar hinchazón y en el caso de la luxación o dislocación van a haber disformidad, ¿no? El esguince va a presentar dolor y de pronto deformidad también. En este caso, en todos los tres casos, lo tratamos como una fractura. Para aliviar el dolor, ¿qué es lo que le ponemos a la gente? Hielo. Una funda de hielito plástica, no el hielo directamente, sino a través de una superficie, la funda plástica, y para que la víctima no sienta tanto el frío, también le podemos poner un pañuelito, una toalla que la textura no sea muy gruesa, porque si no, no llega a la temperatura. Entonces, a las tres, aparte de inmovilizar, le vamos a poner hielo para que se ayude a desinflamar hasta llegar al momento que le dan las curaciones, le van a inyectar los antibióticos para el dolor, o finalmente los médicos o quiroprácticos le van a hacer los movimientos para restituirle ese hueso en su lugar. Entonces ahí los señores quiroprácticos, los médicos traumatólogos, efectivamente, ¿qué hacen? Le van a aplicar primero aparte de un analgésico, la anestesia, que es eso que nos hace dormir la parte, y si la cosa es más grave, la columna, lo que sea, y tiene que hacer un arreglo, le pone la anestesia general o la raquidia. Entonces, en este caso, pues, nosotros ayudamos colocándole el hielo, ¿no? Porque cuando tenemos las torceduras, en las primeras horas es hielo, ya pasado las 24 horas, para que se desinflame y todo, que va a quedar. Incluso los médicos le van a dar un medicamento total, pero ayuda a aliviar el agua caliente y tibia, ya cambia, ya no le podemos poner hielo todo el tiempo. Miren cómo son los conocimientos, ¿no? Entonces, eso hacemos con las luxaciones, tratarlas como que fueran una fractura, vendar, inmovilizar, hasta que el médico diga lo contrario. ¿Después de qué? De una excelente toma radiográfica. Hay algunos médicos que con el ojo saben, pero para darle garantía a usted, y usted debe exigir, por ejemplo, en el seguro, no le dicen así nomás, no, yo estoy pagando mi seguro para que me diga algo cierto, necesito la radiografía, aunque ahora es un poco difícil, pero bueno, de eso se trata. Y si no podemos con el seguro, por nuestra seguridad, vamos a donde un amigo, al dispensario tal o cual, que ahí por lo menos nos sacan la verdad y podemos llevarle al mismo médico que nos está tratando, porque ahora hay limitaciones de material, de tiempo, hay una cola de gente. Entonces no esperemos, por decir que seamos un poquito necios en usar el seguro, ¿no? Es por mi bien, tengo que ver cómo consigo lo que necesito yo mismo. Si sé primeros auxilios
y he tenido un golpe y me está molestando, no camino bien, caramba, tengo que hacer un gastito, presto y todo, pero sé que la radiografía me va a decir la verdad, ¿no? Aunque esto no debería decirlo, pero también a veces un tratamiento con un médico no es la última palabra. Uno busca tratamiento aconsejándose de alguien más, ¿no? Entonces ahí se compara la medicación, las terapias, todo eso, cuál te resulta mejor porque tú estás en el derecho de cuidar tu salud, ¿no es verdad? Y de pronto no es solo una persona que te lo hace, una institución que te lo hace, debes buscar por su bien, esa es mi recomendación a nosotros que hacemos auxilio y nos ha pasado quizá casi de todo en operaciones, en tratamientos y bueno, entonces ustedes saben que todavía existe la práctica médica, la mala práctica médica, no generalizo, pero a veces como seres humanos que somos, cometemos errores en los tratamientos, etcétera, ¿no? Bien, mis compañeritos, si quieren comentar algo, pregúntenme ahora. Estoy preguntando qué les gustó del curso, qué ha sido lo negativo y qué ha sido lo interesante. Son 3 preguntas, ¿no, verdad? Dígame lo positivo, negativo, interesante. La técnica se llama PNI, positivo, negativo, interesante. ¿Quién quiere hablar? Porque nos quedan poquitos minutos. Froilán Cabrera, Miguel Ángel, por favor. Froilán, adelante. Sí, agradecerte de forma especial y felicitarte por tu forma de exponer los casos y de conocer la materia. Qué importante haber recibido esta charla, esta capacitación de parte suya, que se nota que es un profesional con experiencia en la materia. Felicitar al instituto también por haber sido parte de esta capacitación, pues, y que nos va a servir mucho a nosotros, tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida también particular en nuestra casa, porque nos ha ilustrado de tal manera que podemos pues ayudar también hasta incluso a nuestra familia. Yo sé que es un curso básico y que algún día pues con la venia del instituto o con la venia tuya, si seguimos aquí, que podamos hacer el intermedio o el avanzado. Un abrazo fraterno, Miguel Ángel, y muchas felicitaciones por tu gran capacidad que tienes de hacer esto y tus conocimientos que los tienes inmersos en ti. Muy amable, compañero, tus palabras me edifican bastante y vamos a seguir escuchando a los demás. Si tienen que decirnos algo, recuerden, positivo, negativo e interesante. Claro que sí. Licenciado. Hola. Licenciado, buenas noches. Freddy Gonzalo. Hay una interrogativa. Usted mencionó en una de las clases que tenía un libro que habla un poco más detallado acerca de esto. Nos gustaría, pido en forma general, pues, ¿no? A ver si nos puede colaborar con ese, de pronto, link o de pronto, si usted lo tiene en físico, para tomar contacto por interno, para, bueno, tener más conocimiento, pues, ¿no? Ya, mis compañeros, entre esta práctica y la otra, aunque mañana yo voy a depositar estas diapositivas en el instituto, le dejaré el link debido, el material que ustedes, y si tengo algo más, se los dejo para que la compañera los reparta, porque yo no tengo sus direcciones, ni su WhatsApp, ni nada, entonces lo harán a través del instituto. Le haré este pedido tanto al abogado, que está muy de acuerdo con todo esto, a las señoritas de la administración, al ingeniero, para que ustedes salven estas expectativas. ¿Alguna persona más? Claro, mi estimado, me lo permite. Adelante. Félix. Bueno, muchas gracias. Acotando algo más de los compañeros que me antecedieron la palabra, es menester, pues, una vez más, indicarle, felicitarle sobre todo aquello de que ha estado impartiendo sus conocimientos a lo largo y ancho de estas 2 semanas, importantes y básicas para cada uno de nosotros. Quienes pudimos escuchar, atender con mucha precaución, sabemos lo importante que es este curso. Sí, que es verdad, falta mucho por aprender, ¿no es cierto? Pero esto ya también queda de parte nuestra, no solamente quedarnos allí, sino que
cuenta propia investigar día a día, y si no es mucho pedir, mi estimado, valga la redundancia, en solicitarle una vez más tanto las diapositivas y lo que te acabo de mencionar. Así que mis agradecimientos. Sé perfectamente que toda institución pública o privada tiene sus reglamentos, sus reglas internas, al igual que el instituto tiene sus reglamentos, sus protocolos a seguir, y por lo tanto no estamos sobre aquello, ¿no es cierto? Pero sí es un gusto poder darle ese agradecimiento. A los compañeros que nos están escuchando, nos estamos organizando, como lo manifesté al inicio de las clases, que estoy organizando el tema conjuntamente con la compañera Mabel, para que se nos atienda pues el próximo domingo. Esperemos vernos en persona, porque en vivo en directo es mucho más mejor, mi estimado. Bien, muy amable, compañeros. Hay mensajes de Miguel Ángel. Saludos a todos, ¿sí? Y le estaremos dejando el link en la administración.